Sí, muy buenas noches, estimados alumnos. Les habla su profesor John Jairo Espinosa. Estamos en relación al tema de la auditoría para esta excelente materia que tiene que ver con los componentes específicos en base como tal a la información de lo que respecta pues el análisis, ¿no? De lo que tiene que ver particularmente en relación a lo que es la auditoría, ¿no? La auditoría integral. Para ello es importante nosotros recapitular sobre lo que estamos trabajando, la ejecución, sobre la planeación inicialmente, antes de la ejecución, pero también igualmente el programa, ¿no? Porque el programa es importante, ¿no? Es importante para poderlo llevar a cabo, ¿no? En base a la información, ¿no? Como tal. Es importante, de cierta manera, entender de que la auditoría genera todos estos riesgos, que ese plan de auditoría, pues específicamente, va en base, ¿sí? A la planeación, no solamente a la planeación como tal dentro del componente, sino al hacer de toda la auditoría, ¿no? A título general, revisando, lógicamente, los pasos, la metodología, el diseño para poder funcionar dentro de ese plan y el programa. Entonces es importante que nosotros nos sintonicemos en base, digo yo, ¿no? A la información como tal para poder llevar a cabo pues todo lo que respecta a nuestra materia. Entonces lo vamos a dejar con este corto video de 1 hora 5 minutos, en el cual pues la idea se trata de recapitular sobre la información, conociendo más pues de una vez para que ustedes lo puedan lograr ver y analizar. Mil gracias. La agenda es la siguiente. Primero vamos a hablar de los objetivos y las razones que justifican este webinar. En todos nuestros webinars siempre tratamos de dar una justificación, eh, es decir, de las razones por las que incluimos el tema y unos objetivos que vamos a lograr en la sesión. Consta de dos partes, una parte teórica en donde vamos a explicar el procedimiento para elaborar el plan anual de la auditoría basado en riesgos, y una parte práctica en donde con el software RDRIS vamos a mostrar uno de los módulos de este software, que es elaboración del plan anual de la auditoría interna basado en riesgos. También incluimos unas respuestas a preguntas de los participantes, las cuales ustedes pueden ir escribiendo en el transcurso de la presentación. Y hay una persona que está dando respuesta a algunas de ellas y las que nos han respondido durante la presentación lo hacemos, lo haré en un espacio al final de la parte práctica. Esta presentación se colocará en nuestra página web www.audicis.com, en la sección de noticias. Ahí pueden descargar el video de esta presentación. Una vez que finalicemos el webinar, hay una encuesta de satisfacción con el webinar, en la cual les agradecemos desde ahora diligenciar. Para nosotros es muy importante. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos de este webinar? Primero, vamos a presentar estrategias y procedimientos para elaborar el plan anual de la auditoría interna basado en riesgos. Parece ser que el tema es novedoso porque poca información se consigue en internet y en la literatura, muy poca información hay al respecto. Sin embargo, con respecto al año pasado, pues se evidencia un progreso. El año pasado había un artículo, dos artículos, esta vez ya aparecen unos 6 u 8, lo cual evidencia que hay un progreso en la comunidad de auditoría por el tema. Un segundo objetivo es presentar el procedimiento para elaborar cuestionarios con factores de riesgo. Nosotros vamos a presentar una metodología que utiliza un método que se llama el scoring,
con unos escenarios que en este caso son de factores de riesgo, para establecer el nivel de propensión o exposición a riesgos de los componentes del universo auditable. Ustedes ven que hay un tema ahí, una expresión que es la propensión. Esto lleva consigo lo que es el enfoque proactivo de la auditoría más que reactivo o detrás de los hechos conocidos. Eso significa que lo que nosotros vamos a establecer es no qué tantos riesgos han ocurrido para decidir si el sistema lo incluimos o no en el plan de la auditoría, sino más bien lo que queremos es mostrar la propensión a riesgos como un criterio importante para incluirlo, no tanto de lo que ha ocurrido, que eso ya es historia. Por ejemplo, Reficar en este momento, según las noticias, en el Reficar se perdieron 17 billones de pesos. Entonces, el hecho de que se han perdido 17 millones de pesos, billones, es un criterio histórico. Ya después ya es muy poco lo que se puede hacer. Se puede incluir en el plan, pero ya la plata se perdió, ya es muy poco lo que se puede hacer. Entonces, el criterio más bien es ver la propensión, o sea, vamos a incluir determinado elemento o determinada área o determinado proceso en el plan de auditoría porque la propensión a riesgos es altísima. Entonces, antes de que ocurran los riesgos, la auditoría considera importante intervenir, revisar ese proceso o ese sistema. También vamos a presentar el procedimiento para generar panoramas de riesgo con métricas de la propensión a las categorías de riesgo del universo de riesgos de la empresa. Fíjense que estamos hablando del universo de auditoría y del universo de riesgos de la empresa. Cada una de esas expresiones las vamos a explicar. El objetivo es presentar estrategias y procedimientos para priorizar los componentes del universo auditable según su propensión a riesgos. Normalmente la auditoría no audita todo el universo, porque necesitaría muchísima gente. Con los recursos de personal que tiene y seguramente con algunos que le autoricen contratar, pues va a auditar lo que es más propenso o que está más expuesto a riesgos. En el contexto, considerando el contexto interno y externo de la organización. Y finalmente, presentaremos alternativas para definir los recursos de tiempo y personal requeridos, el alcance de las auditorías, cómo hacer la presentación del plan anual de auditoría a los niveles de dirección de la empresa y algo sobre cómo hacer el seguimiento al plan anual de auditoría. Esos son los objetivos. Ahora, ¿qué razones nos llevaron a programar este evento? El primero tiene que ver con que para elaborar el plan anual de auditoría basado en riesgos, la auditoría interna necesita criterios adicionales a la materialidad o importancia relativa de las cifras del balance que se utiliza para planear el trabajo de las auditorías financieras. Esto es bien importante porque definitivamente es diferente hacer auditoría a los estados financieros que hacer auditoría interna. Entonces, los criterios para planear el trabajo de la auditoría interna pues son muchos más que de la materialidad o importancia relativa de las cifras del balance. La segunda razón es que hay unos estándares que nos da el Instituto de Auditores Internos, el IIA, en cuanto a planificación, donde establece que el director de la auditoría debe establecer planes basados en los riesgos.
a fin de determinar las prioridades de la actividad de la auditoría interna. Por eso también utilizamos el término priorizar y planes basados en los riesgos. Yo quisiera decir aquí que normalmente cuando uno habla de plan está hablando del futuro, lo que va a hacer en el año, ¿sí? Uno no planea lo que hizo el año hoy, no va a planear lo que hizo el año anterior o lo que hizo hace 2 años. No está mirando hacia el futuro. Entonces, por eso el término de la exposición o la propensión a riesgos es importante para planear lo que vamos a hacer en el futuro, de la misma manera que cuando nosotros planeamos, por ejemplo, un viaje, pues tenemos en cuenta algunos de los riesgos que podrían presentársenos durante nuestro viaje de paseo o de trabajo o de placer. El párrafo 2010.A1 establece que el plan de trabajo de la actividad de auditoría interna debe estar basado en una evaluación de riesgos que se debe realizar al menos anualmente. ¿Sí? Aunque el párrafo no especifica quién debe ejecutar esa evaluación, pues se asume que es de la auditoría interna. No faltarán las personas que asumen que la evaluación de riesgos realizada por otra persona, por la gerencia de riesgos, por ejemplo. ¿Sí? La gerencia de riesgos está permanentemente evaluando los riesgos, pero aquí se refiere, según nuestro criterio, a una evaluación realizada por la auditoría, al menos una vez al año. La norma ISACA, que es la otra asociación que orienta el ejercicio de la auditoría interna en lo que se refiere a tecnología de información, también establece que las auditorías de sistemas deberán planearse y ejecutarse basadas en riesgos. Bueno, no obstante, las normas mencionadas, la realidad actual muestra algo distinto. Muestra que las auditorías internas y muchas auditorías externas no elaboran el plan anual de auditoría basado en riesgos. La principal causa de esto puede ser el desconocimiento de los fundamentos teóricos y de procedimientos para hacerlo. Sin embargo, pues están infringiendo las normas de actuación profesional de trabajo de la auditoría interna y las normas internacionales de auditoría. En algunos casos, los criterios de priorización de la propensión a riesgos por parte de los auditores se limita a utilizar información suministrada por la gerencia de riesgos de la empresa. Entonces ellos aducen que ya como hay una gerencia de riesgos, pues simplemente ellos me deben pasar la información con la cual yo voy a planear la auditoría. Entonces uno se pregunta desde acá, ¿en dónde está la independencia mental y de criterio de auditoría? ¿En dónde está la capacidad que exhiben los auditores para cumplir con un mandato que hoy no lo menciono, pero lo mencioné en el primer webinar de este año, y es que el auditor debe supervisar los procedimientos de gestión de riesgos, de control interno y de gobierno de la empresa. Entonces, para supervisar, pues necesita saber, necesita tener buenos conocimientos. Ok, esas son las razones que nos inducen a elaborar este plan. Consideramos que desde estos puntos de vista puede ser útil para la comunidad de auditoría y por eso estamos realizándolo. Bueno, en esta lámina está más o menos descrita la metodología para elaborar el plan anual de auditoría interna basada en riesgos. En primer lugar, tenemos que establecer un universo auditable, el universo auditable de la empresa, ¿sí? Hacer como un inventario de todo lo que nos tocaría auditar como auditores internos, y de ahí, a través de la priorización de la propensión a riesgos, el puntaje que saque cada elemento del universo de riesgos, decidiremos cuáles vamos a auditar durante el año y cuáles no. También establecer el universo de categorías de riesgo. O sea, es muy importante que
que el auditor o la auditoría tenga muy claro cuáles son los riesgos a los que se expone la empresa, que exponen las operaciones de la empresa, ya sea de negocio o administrativas. Y eso se llama universo de riesgos y se expresa en categorías de riesgo de las cuales voy a hablar un momento. Después de eso, hacia la derecha giramos, hay que establecer el nivel de propensión a riesgos. Esto de cada componente del universo auditable. Un componente es un proceso del modelo de operación, un proceso de tecnología, una aplicación de computador, por ejemplo. Entonces, cada componente va a tener un nivel de propensión a riesgos que es un puntaje entre 0 y 100. ¿Sí? Y de acuerdo con eso, pues los vamos a priorizar. Finalmente haremos una lista de los componentes del universo de riesgos ordenados de mayor puntaje a menor puntaje. Los de mayor puntaje serán los más propensos a riesgos y seguramente los que llaman la atención a la auditoría para ser incluidos en el plan anual. Después de establecer ese nivel de propensión, vamos a determinar unos panoramas de riesgo del universo de auditoría. El panorama de riesgos es así como una visión de los riesgos. Por ejemplo, uno podría decir, desde el punto de vista del fraude interno, que es una categoría de riesgo, ¿cómo están los procesos del modelo de operación? ¿Cuál es el proceso más expuesto a fraude interno? ¿Cuál es el menos expuesto? Igualmente, eso podemos decir para los procesos de tecnología y para los procesos para las aplicaciones de computador. Esos son los panoramas de riesgo, también vamos a hablar de eso. Después de esto se seleccionan los componentes para el plan anual de auditoría, o sea, de los procesos del universo auditable, ya clasificado por su profesión de riesgos, se selecciona lo que se va a incluir en el plan anual de auditoría. Y para cada uno de esos componentes se definen las auditorías a realizar. Entonces, por ejemplo, si usted selecciona un proceso, el proceso de compras, por ejemplo, o de contratación, usted puede decir, bueno, yo voy a hacer varias auditorías. Una primera auditoría es de control interno. Voy a hacer auditoría del control interno de ese proceso. Luego voy a hacer una auditoría, voy a hacer unas pruebas de cumplimiento a algunas áreas que intervienen en el proceso y unas pruebas sustantivas. Entonces, en el primer semestre voy a hacer, por ejemplo, la auditoría a control interno. En el segundo semestre voy a hacer pruebas de cumplimiento, ¿sí? Y al final del segundo semestre voy a hacer un seguimiento al informe de la auditoría de control interno. Por ejemplo, para cada proceso podría programar varias auditorías. Finalmente, se definen los recursos y alternativas para ejecutar el plan anual de auditoría. Recursos de tiempo, de personal, recursos financieros y alternativas para ejecutar ese plan. Esas alternativas hacen mención a aquellas empresas cuya personal de planta es insuficiente para atender todas las necesidades de la auditoría. En ese caso, deben pensar en contratar a terceros para realizar algunas de las auditorías. Entonces, aquí, en alternativas, pues se define cuáles auditorías se van a contratar y se hace un presupuesto, cuánto podría costar esa auditoría, cuál es el presupuesto, todo documentado para presentar ese plan de auditoría, el plan anual de auditoría interna, aquí dice 2017, a consideración del comité de auditoría o de alguna otra instancia de la dirección de la empresa para su aprobación. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver a continuación, esta metodología. Entonces, el primer paso es determinar el universo de auditoría interna y el segundo, determinar el universo de riesgos aplicables a la empresa. Vamos a cubrir esos dos y luego vamos al tercero, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos por universo de auditoría? Es un conjunto finito y global de áreas de auditoría, entidades y la identificación y ubicación de las funciones de negocios que podrían ser auditadas para proporcionar un aseguramiento adecuado sobre el nivel de gestión de riesgos de la organización.
Esto lo dice una guía del Instituto de Auditores Internos para orientar a sus asociados. Entonces, esa es la definición de universo de auditoría. Un ejemplo de universo de auditoría interna puede ser el que ustedes ven en la lámina siguiente. Están los procesos del modelo de operación de la empresa, que generalmente están representados en un mapa de procesos. Están las aplicaciones de computador o módulos de ERPs que soportan el desarrollo de las operaciones de negocio y administrativas de la empresa. En tercer lugar están los procesos de soporte y suministro de servicios de sistemas, o sea, los procesos claves de la infraestructura de tecnología, de información y comunicaciones. Y pueden haber otros trabajos de asesoría y aseguramiento. No quisiera dejar pasar para decir que en muchos casos, yo lo he visto, las auditorías se ocupan en cosas que nada tienen que ver con la auditoría. Entonces gastan su tiempo en cosas que no son de auditoría, porque a veces no tienen bien definido cuál es el universo de auditoría, o porque la cultura de la organización siempre los lleva a que tienen que ejecutar algunos trabajos que no son de auditoría. No le corresponden al rol de la auditoría, pero se los han asignado a los auditores. Ese es un ejemplo. Aquí está un ejemplo del mapa de procesos de una organización para quienes no están familiarizados con esto. Los procesos son de tres tipos: estratégicos o gerenciales, misionales o primarios, y procesos de apoyo o de soporte. En el sector público colombiano incluyeron un cuarto grupo que llaman de control de supervisión, pero los universales son una cadena de valor de Michael Porter. El enfoque de ellos es este. Entonces los procesos misionales son los más importantes, están en la mitad. Generalmente tienen que ver con los procesos de negocio o misionales. Los estratégicos, pues obviamente son importantes, porque tienen que ver con la misión y con la visión de la organización, con el plan estratégico de la organización. Y los de soporte, pues también son muy importantes, porque son los que proveen los recursos para que los misionales puedan realizarse. Esto pues también nos indica que pues, el auditor debe estar familiarizado con el tema de mapa de la teoría de procesos o de la gestión de operación de las empresas por procesos. ¿Sí? Es bien importante que el auditor tenga esos conceptos, porque eso le va a ayudar a orientar su auditoría por procesos. Hay otros tipos de procesos que son los de tecnología, no incluido en la lámina, pero a manera de ejemplo tengo que decirles, en tecnología de información, según el código 5, son 37 procesos. ¿Sí? Según ITIL, que es otro modelo, son 23 procesos. Entonces, por eso hablamos de procesos de suministro y de soporte de servicios de tecnología. Y las aplicaciones de computador o módulos de ERP, que son muy importantes porque hoy, con la automatización, pues casi todas las operaciones y la interfase con el cliente y la interfase con el usuario es a través de sistemas de información. Y ahí están incluidos pues muchos riesgos y por consiguiente deberán estar también muchos controles para mitigar esos riesgos. Aquí hay un ejemplo, otro ejemplo de universo auditable. Imaginémonos una empresa hipotética que tiene 40, su mapa de procesos son 40 procesos. Las aplicaciones de computador son 20. Y en procesos de soporte de servicios tenemos 12 y procesos de suministro de servicios son 12. Total, el universo auditable sería 84 componentes. Entonces, para cada uno de estos componentes, vamos a establecer cuál es su propensión a riesgos. Entonces, por ejemplo, tenemos un cuestionario para el proceso del modelo de operación, para el mapa de procesos del modelo de operación, un cuestionario, y saldrá una matriz en donde están los 40 procesos clasificados de mayor propensión a menor propensión a riesgos. De las aplicaciones de computador, algo parecido, con otro cuestionario. Y para los procesos de tecnología,
otro cuestionario en donde nos va a permitir, entonces, clasificarlos según su propensión a riesgos. Hablemos un poquito del universo de riesgos de la empresa. También es un conjunto finito y global de categorías o clases de riesgo que pudieran presentarse en las operaciones de negocio y administrativas de la organización. Entonces, por ejemplo, hablamos de fraude interno, de sanciones legales, de pérdida de imagen o de reputación, de riesgo estratégico. Hay varios modelos que hoy están vigentes en el mercado que nos pueden servir como, un espejo para ver esas categorías de riesgo. ¿Qué es una categoría de riesgo? La categoría de riesgo es un nombre genérico utilizado para clasificar y agrupar los eventos de riesgo negativos o amenazas que podrían causar daños a los activos de la empresa y obstaculizar la consecución de los objetivos de la organización. Un ejemplo, otro ejemplo, está en los modelos SAR, las categorías que tienen los modelos SARO, SARLAB y MESI. Veamos, el modelo SARO tiene 7 categorías de riesgo: fraude interno, fraude externo, fallas en atención a los clientes, daños a activos físicos, fallas en relaciones laborales, fallas tecnológicas y errores en ejecución y administración de procesos. Esas son las 7 categorías de riesgo que da el modelo SARO. En el sector financiero es obligatorio llevarlo, obligatorio porque lo ordena la circular 041 de la Superintendencia Financiera de Colombia. El otro modelo es el SARLAF, que también lo exigen algunas superintendencias, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia, bueno, casi todas las superintendencias del sector solidario, casi todas las superintendencias del gobierno exigen que se lleve o que se implante el SARLAP, y estas son las 4 categorías de riesgo que están establecidas en ese modelo. El MESI, que es el modelo organizado por un modelo de control interno utilizado por las entidades del sector público, considera 6 categorías de riesgo: el estratégico, el operativo, pero fíjense que el operativo, según el modelo SARO, son 7 categorías de riesgo: fraude interno, fraude externo, etc. ¿Sí? Financiero, ya vamos a ver un modelo de riesgos financieros, donde está el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez y otros riesgos que también deben considerarse, de cumplimiento, que tiene que ver con la legalidad, con lo que llamamos sanciones legales o riesgo legal, de tecnología, las fallas de tecnología, y últimamente la función pública incluyó todo un tema bastante amplio de corrupción, ¿sí? Que pues las razones son obvias y no quiero mencionarlas, pero las noticias nos indican que es el principal problema que tenemos actualmente en Colombia. Hay otros, como el modelo Audit, que es una herencia del modelo canadiense, el Instituto Canadiense de Contadores Públicos. Están los riesgos en el sector salud. La resolución 1740 del 2008 del Ministerio de Protección Social estableció unos riesgos que deben establecerse en las EPS e IPS. Entonces también están aquí, no voy a entrar en detalle. Aquí está la clasificación de los riesgos financieros: incluye riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo legal, riesgo operativo, riesgo de reputación. ¿Sí? Entonces, hemos hasta ahora cubierto los 2 primeros puntos, y es determinar el universo auditable y determinar el universo de riesgos de la empresa. Entonces viene una primera pregunta de sondeo de opinión, que tiene que ver con, les ruego por favor que la respondan: el último plan anual de auditoría interna elaborado en su empresa se realizó. Entonces marque al menos una respuesta.
basado en riesgos por áreas organizacionales. O sea, hay empresas que planean por áreas, no por procesos, como sugiere los enfoques modernos. Basado en riesgos para los procesos de operación, hasta ahí vean, no, para los procesos de operación, basado en riesgos para los procesos de tecnología de información y basado en riesgos para las aplicaciones de computador o ninguna de las anteriores. Entonces, por favor, contesten. Ya están contestando. Bueno, ¿qué nos dice ese primer sondeo? Ese primer sondeo nos dice que el 22% elaboró el último plan basado en riesgos por áreas organizacionales. El 59% para los procesos del modelo de operación, el 15% para los procesos de tecnología, el 4% para las aplicaciones y el 15% ninguna de las anteriores. Bueno, ¿qué interpretación podemos darle a esos puntajes? Bueno, que todavía hay un sector importante, el 22%, que está auditando por áreas organizacionales. Como les decía, el enfoque moderno nos indica que debemos auditar por procesos, ¿sí? Y dentro de los procesos, pues obviamente la teoría de procesos nos dice que en todo proceso, los procesos son transversales y que en un proceso intervienen varias áreas, ¿sí? Varias áreas organizacionales y terceros. Pero lo recomendable es lo que nos dice la segunda opción, 59%, basado en riesgos para los procesos del modelo de operación. Ese es el enfoque que debería emplearse, ojalá en todas las organizaciones. Vemos que para los procesos de tecnología solamente un 15%, o sea, es normal en nuestro medio, pero no es normal de acuerdo a las necesidades de la organización, porque todas las áreas están automatizadas. Entonces, si en el plan de auditoría no se incluyen los procesos de tecnología, se está dejando por fuera un sector muy importante del universo auditable. Recuerden ustedes que la mayoría de los controles internos hoy son automatizados, o sea, se hacen a través de las aplicaciones y de los procesos de tecnología. Y el 4% basado en riesgos para las aplicaciones, o sea que muy pocas están incluyendo las aplicaciones de computador, lo cual, pues, lo que acabo de decir aplica para esto porque los controles son automatizados. O sea, hay que dar mayor énfasis en eso. Y el 15% utilizó otros métodos de planeación diferentes. Muchas gracias por su respuesta. Me parece que esto nos muestra bastante de la realidad actual. Continuamos con el paso 3 de la metodología. Entonces ya miramos 2 pasos, ahora vamos con el tercero. El paso 3 de la metodología nos dice estimar la propensión o exposición a riesgos de los componentes del universo de auditoría. Entonces, les decía, se elaboran 3 cuestionarios, uno para procesos del modelo de operación, otro para aplicaciones de computador y otro para procesos de tecnología. Ese es el primer paso, voy a hablar de eso. Y además establece el impacto de las categorías de riesgo sobre los factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo equivalen a las preguntas del cuestionario. Entonces, cada pregunta puede tener un impacto. O sea, las categorías de riesgo pueden tener, del universo de auditoría, pueden impactar o pueden tener impacto sobre cada pregunta del cuestionario y les voy a mostrar en el formato 3 cómo se define eso.
Bueno, luego se responden los cuestionarios, ya les decía, se obtiene un puntaje entre 0 y 100, también conocido como nivel de seguridad requerida. Ese es el nivel de seguridad requerida o nivel de propensión o de exposición a riesgos, y de acuerdo con eso se priorizan los componentes, clasificándolos de mayor a menor puntaje. Entonces, si el puntaje obtenido es mayor del 80%, podemos decir que debería incluirse en el plan anual de auditoría. Es muy posible que uno diga, no, pero si incluimos todos los que son mayores del 80%, pues con la gente que tenemos de planta no alcanzamos a auditarlo. No importa, incluyanlo. Y díganle al comité de auditoría o a la dirección de la empresa, eso hay que auditarlo, y con la gente que tenemos no alcanzamos. Es necesario contratar personal para hacer eso. Muchas veces uno ve que es muy frecuente, por ejemplo, que contraten auditorías de sistemas, eh, eh, auditorías forenses que se necesitan y que no tiene gente especializada, que contraten pruebas de hack cinético o pruebas de vulnerabilidad, y otros trabajos para los cuales no tienen el personal de planta suficiente. Entre el 60 y el 80%, entonces, deben incluirse después de los de prioridad 1, entre 40 y 60, deben incluirse hasta prioridad 3, después de los componentes con prioridad 2, y los dos últimos estratos, entre 20 y 40 y menor de 20%, pues no incluirlos en el plan, porque finalmente la auditoría no puede auditar el 100%, ¿cierto? La auditoría trabaja selectivamente y dedica sus recursos sobre lo más crítico, o sea, lo más expuesto a riesgos. Aquí les voy a incluir unos ejemplos de cómo se elaboran los cuestionarios para estimar la propensión a riesgos. Este ejemplo es para procesos del modelo de operación. Entonces viene el factor de riesgo 1, que equivale a la pregunta. Entonces, por ejemplo, la convertibilidad a dinero efectivo de los recursos y activos que se manejan en el proceso. Entonces, ustedes saben que entre más fácilmente sea convertible un activo en dinero, es más robable, o el riesgo es mayor. En este caso, a fraude, ¿sí? O a robo. Entonces, si son de difícil convertibilidad, pues poco se lo roban porque no van a encontrar mercado. Ocurre como con los carros, ¿no? Los carros populares le roban una farola, le roban otro componente, y fácilmente los ladrones encuentran quienes compren eso, así sea por precio bajo. Pero si se roban un componente de un carro fino, o un carro de alta gama, pues los ladrones se van a encartar con eso porque no van a encontrar mercado. Eso ilustra de alguna manera lo que es fácil convertibilidad. Entonces, si es de difícil convertibilidad, tendrá un peso bajito, 10 sobre 100. Si es moderada, la dificultad para convertirlo en dinero efectivo sería 60, un poco más de la mitad, y si es fácilmente convertirlo en dinero, le daríamos un puntaje de 100. Entonces habrá procesos en los que la calificación puede ser 100, otros le da 10, otros le da 60, y eso va diferenciando, pero para todos los procesos está la misma pregunta, para todos los procesos del modelo de operación. Otro ejemplo, factor 2, podemos decir la dependencia de las operaciones del proceso con respecto a la tecnología de información. Bueno, para todos es conocido que cuando se interrumpe el sistema, pues todo el mundo deja de trabajar, porque no tiene sistema, todos dependemos de los sistemas, ¿sí? Sin embargo, pues eso hay que darle reconocimiento a esa realidad en un punto del cuestionario, como el que ustedes ven acá. La pregunta A dice: la realización de las operaciones no depende del funcionamiento de los sistemas. Entonces, como no depende, significativamente le colocamos 10. Pero si depende parcialmente del funcionamiento, le colocamos 60. Y si depende significativamente del funcionamiento de los sistemas, le colocamos 100. Esa es la propensión a riesgos, ¿sí? El hecho de que se interrumpa el funcionamiento de una operación, de un sistema, por ejemplo, en estos días que hay que pagar
IVA, retención en la fuente, a la DIAN, y los sistemas ayer estaban caídos, ¿sí? Entonces la gente que tiene que pagar por internet, pues no puede hacerlo, ¿sí? Tendrá que buscar otra alternativa, ¿sí? Pero muchos se quedarán sin pagar y eso puede originar que no ingresen dineros tan importantes para el país, que son los impuestos, lo que se sostiene el país y se sostiene la burocracia de este país. Entonces, eh, eh, vean ustedes el impacto que tiene la interrupción, ¿sí? En otras oportunidades le dicen al cliente, mire, venga mañana porque hoy no hay sistema. Y va mañana, le dice, no, todavía no, mañana, vuelva, ¿cierto? Las EPS, cuando usted tiene que pagar, igual, ya sea su medicina prepagada o la EPS, si eso no funciona, todo se interrumpe. Entonces vean ustedes cómo es importante este factor que considera, y tiene que ver con tecnología. Por eso, Hacia menciona que si no consideramos la tecnología, estamos dejando unos componentes muy importantes por fuera. El factor de riesgo 3, un ejemplo, eh, ya tenemos la cantidad de puntos de operación o de servicio que originan transacciones para las operaciones del proceso. Entonces, si hay una entidad que tiene, por ejemplo, 94 puntos de atención al público, ¿sí? Un banco, un baloto, una EPS, bueno, cualquier otra entidad, un concesionario de autos, etcétera. Uno dice, pues si son 5 las que generan transacciones, pues el riesgo es menor. ¿Sí? Si son bastantes, si son, por ejemplo, 94 o 80, pues en cada punto de atención o operación va a haber personal distinto, con distinta antigüedad, distinto nivel de entrenamiento, distinto conocimiento. Cada sitio de operación tiene sus propios riesgos, digamos, geográficos. Eh, mm, la misma ubicación tiene algunos riesgos de tipo social, digamos, eh, eh, originan algunos riesgos de ese tipo. Entonces, entre más áreas haya, mayor es la exposición a riesgos. Ese es otro criterio que nos ilustra entonces cómo se elabora el cuestionario. ¿Cuántos factores de riesgo más o menos deben incluirse en un cuestionario? Por ahí 20 está bien, es un número significativo, esos cuestionarios. Un cuestionario para procesos de modelo de operación, otro para procesos de tecnología y otro para aplicaciones de computador. Algunos de ustedes estarán pensando en dónde podemos obtener una copia de estos cuestionarios, ¿sí? Infortunadamente, pues no hay mucho sobre esto. Eh, eh, entonces, pues aquí le toca al auditor hacer un esfuerzo, poner a prueba sus conocimientos, por eso se requieren buenos conocimientos, su creatividad para armar estos cuestionarios. Eh, eh, para algunos no puede ser fácil, pero pues el que quiere puede. El que desde ahora se niega es como aquel que aprende, aquella persona que se niega y dice yo soy bruto para las matemáticas y termina aceptando que es bruto para las matemáticas porque nunca ha hecho el intento de aprender matemáticas. Pero no es que sea bruto, lo más que no le gustó y no quiso meterse en el tema. Aquí ocurre algo parecido. Con los criterios se arma un cuestionario como el que ustedes ven aquí en la lámina. Este cuestionario para estimar la exposición a riesgo, esto es para procesos del modelo de operación de la empresa, pero puede haber un cuestionario o debe haber un cuestionario para procesos de tecnología y otro para aplicaciones de computador. Bueno, después de que se elabora el cuestionario, entonces es necesario establecer el impacto de las categorías de riesgo sobre los factores de riesgo. Entonces, si ustedes seleccionaron que el universo de riesgo, por ejemplo, aquí tenemos, en este encabezado tenemos 1, fraudes, sanciones legales, pérdida de activos, 4, costos, 5, 6, 7, aquí hay 8 categorías de riesgo. En este ejemplo, se considera que el universo de riesgo son 8 categorías de riesgo. Entonces, para la primera pregunta del cuestionario, o sea, el primer factor de riesgo, se considera que
en las categorías pérdida de reputación, o sea, esa categoría va a tener un impacto sobre ese factor, y le decimos del 80%, y decisiones erróneas de la gerencia, otro impacto del 20%, eso debe sumar en todos los casos 100%. No necesariamente todas las categorías de riesgo tienen que impactar al factor. En este caso, solamente dos categorías lo impactan. Y ese es un ejercicio que se hace solamente una vez como parte de la construcción del cuestionario, y es esa forma como se establece el impacto de las categorías de riesgo sobre los factores de riesgo. ¿A qué nos conduce eso en la planeación? Que va a haber una importancia relativa o materialidad de los elementos del universo de riesgos aplicables por cada auditoría. Entonces, partimos del universo de, riesgo, de categorías de riesgo. Hay unas que son aplicables a la empresa. Ya vimos aquí el sistema de administración de riesgo de mercado, el SAR o SARLAP y otras, ¿sí? Aplicables a la empresa, se determina ese universo de riesgos. Luego, para cada componente, objeto de auditoría, que puede ser un proceso del modelo de operación, una aplicación de computador o un proceso de tecnología, se van a definir cuáles pueden presentarse, cuáles de esas del universo de riesgos pueden presentarse en el componente. Y de esas, a través de algo que vamos a ver ahora que se llaman los panoramas de riesgos, se identifican cuáles son las más críticas, 3 o 4 críticas que van a ser la base para el desarrollo de la auditoría con el enfoque basado en riesgos críticos. Bueno, aquí ya estamos conectando, entonces, cómo hace la auditoría, y esto no es otra cosa que aplicar algo que llama el principio de Pareto, o regla 80-20, en donde, como ustedes ven, al lado izquierdo, están las categorías del universo de riesgo clasificadas por su, digamos, pérdida anual estimada, por ejemplo, ¿sí? O por su propensión a riesgos. Entonces, ese 20% que Pareto llamaba críticas o vitales, son las que van a generar el 80% de los efectos negativos de la organización. Entonces, ¿qué significa para fines de asignar el esfuerzo o los recursos de auditoría? Que sobre este 20% que son críticas, o sea, las de mayor prioridad, ¿sí? Los de mayor propensión a riesgos, vamos a asignar el 80% de los recursos, porque son las que generan el 80% de los efectos negativos, y sobre las no vitales, o sea, que tienen una propensión a riesgos baja, solamente vamos a mirar, va a asignar un 20%. Por ejemplo, eso es una interpretación de Pareto. En otras palabras, a nosotros a veces a los auditores nos hacen una crítica, nos dicen que por estar cuidando las hormigas dejamos pasar los elefantes. Aquí estamos tratando de corregir eso. Aquí lo que estamos diciendo es, mire, cuide los elefantes, no importa que las hormigas se pasen, ¿sí? Y sobre esos elefantes debe ser el 80% de atención. Vienen otras preguntas para sondeo de opinión, entonces, por favor, responden, ¿sí? No, sondeo de opinión. Entonces, los cuestionarios de factores de riesgo para medir la propensión a riesgos de su empresa incluyen la materialidad e importancia de las cifras que manejan los procesos, indicadores de riesgo suministrados o generados por la gerencia de riesgo de la empresa, factores de propensión a riesgos creados por los auditores y todas las anteriores. Bueno, las respuestas, ustedes nos dicen, entonces, que por ciento de los que responden la encuesta
Eh, Utilizan la materialidad de las cifras dentro del cuestionario, el 15% de indicadores de riesgo suministrados por la gerencia de riesgos o por quien maneja riesgos en la empresa, el 4% factores de propensión a riesgos creados por los auditores y todas las anteriores el 50%. Bueno, ¿qué conclusión podríamos sacar aquí? Una primera conclusión es que posiblemente el uso de cuestionarios no está tan difundido, no se utilizan ampliamente cuestionarios. Otra conclusión es que se están utilizando poco los indicadores o los factores de propensión a riesgos creados por los auditores. Esa parte es preocupante, porque la mayoría, yo les decía, si el cuestionario tiene 20 preguntas, por lo menos unas 15 preguntas deben ser creadas por los auditores, ¿sí? Y las otras 5 podrían ser suministradas por la gerencia de riesgos, solicitudes de la dirección de la empresa, algo del comité de auditoría, ¿sí? Pero por lo menos el 15% de las preguntas deberían ser elaboradas por los auditores. Muchas gracias por su respuesta. Hay otro sondeo de opinión. Estas preguntas de sondeo de opinión pues son útiles porque nos ayudan a ubicarnos en la realidad de nuestro medio, de la comunidad de auditoría de nuestro medio. Dice la pregunta, los cuestionarios de factores de riesgo utilizados para medir la propensión a riesgos en su empresa consideran los eventos negativos que ocurrieron en los últimos años o en la historia de la empresa, es decir, el enfoque reactivo o a posteriori de la auditoría. Los eventos negativos que podrían presentarse en el contexto interno y externo de su organización, es decir, el enfoque proactivo, preventivo de la auditoría y las dos anteriores. Por favor, respondan. Ya tenemos la respuesta, nos dicen que el 20%, no, todavía no. Corto el tiempo. Bueno, nos dice la respuesta es que el 27% utiliza el enfoque de lo que ha ocurrido. El 19% lo que puede presentarse en la empresa, o sea, el enfoque proactivo, mirando la propensión, y los dos anteriores el 54%. Bueno, ¿cuál sería nuestra opinión, nuestra recomendación? Que hay que enfatizar en el segundo, los eventos negativos que pueden presentarse. Hay que enfatizar en esos más que en los que han ocurrido, porque ya, como dice un refrán de nuestro medio, después del agua afuera, ya no hay Santa Lucía que valga. Eso es lo que vemos, ¿no? Entonces, cantidad de actos de corrupción que se han descubierto, pues lo ideal sería que devolvieran la plata y que pagaran intereses y que pagaran, ¿sí? Pero es que ni siquiera la plata la devuelven, ¿sí? Y a veces ni los castigan. Entonces, ese es un enfoque que corresponde al primer punto. Yo creo que lo que tenemos que impulsar es el segundo punto. Muy bien, muchas gracias. A ver, hay una pregunta de Sandra Mirena Quintero. La clasificación vitales, no vitales, se hace sobre los componentes del universo auditable. Sí, para cada uno de los componentes. Vamos. Ya sea para aplicaciones, para procesos de tecnología o para procesos del modelo de operación. Es importante ver aquí principalmente a la información, si la información es vital o no vital.
Generalmente se clasifica en vital, no vital y crítica. Entonces, sí es importante que ese criterio esté en todos los cuestionarios. Muy bien, continuamos. Después de que se ha procesado el cuestionario, entonces es necesario distribuir el peso, o por ejemplo, si el peso fue del 80%, el puntaje obtenido, perdón, fue del 80%, y en la propensión a categorías de riesgo, había dos categorías de riesgo, por ejemplo, a fraude interno 80% y a problemas de proceso el 20%, entonces ese 80% se distribuye. Si el 80% estaba para fraude, sería 6.4, y para el otro sería 1.6. Aquí en fraude interno, y bueno, depende de cómo se haya hecho el formato número 3. Entonces aquí se distribuye el puntaje obtenido por cada componente entre los diferentes riesgos. Se distribuye porcentualmente. Y eso pues nos va a permitir en la última fila ver el ranking del riesgo para el proceso de tecnología, en este caso para el proceso de tecnología de información. Entonces nos va a decir, mira, el riesgo más crítico para este proceso, ¿cuál es? Y el menos crítico, según el puntaje obtenido. Y eso es lo que va a dar origen a los panoramas de riesgo y a las 3 o 4 categorías de riesgo que vamos a utilizar para desarrollar la auditoría basada en riesgos. Aquí en esta lámina ya vemos el resumen. O sea, lo que teníamos en la anterior, ¿sí? Ahora lo incluimos acá para todas los elementos. O sea, el puntaje por cada riesgo, quizá fraudes, sanciones legales, ese puntaje que se obtuvo por cada riesgo se distribuye en el formato anterior y aquí ya se consolida en un solo formato. Este formato que nos va a dar en la última columna, nos va a dar, bueno, en esta columna suma de impactos de exposición, o sea, en la penúltima, en la antepenúltima columna, suma de impactos. Aquí nos va a dar la suma de los impactos a los diferentes riesgos. Y el puntaje total, aquí en este caso sería 95 puntos sobre 100, o sea, esos 95 se distribuyen. Aquí está para un proceso. 95 puntos. Y esos 95 puntos se distribuyen también entre los riesgos, y aquí nos va a permitir en las últimas columnas ver la exposición aquí en esta fila, esta es la última, la penúltima, en esta, no, perdón, estoy acá, en la página 35, entonces ¿qué nos va a permitir ver esta lámina? Aquí está el ranking de los factores de riesgo. Eso realmente pues, nos puede interesar cuál es el factor de riesgo más importante, pero lo que más nos utiliza, lo que más nos interesa es la propensión a las categorías de riesgo, que es lo que está en esta fila, y esas son las que se resumen en este formato, ¿sí? Y en este formato para todos los componentes de riesgos, y esto da origen a lo que se llama la matriz de planeación anual de la auditoría interna, formato número 5. Fíjense ustedes que aquí en este caso tenemos en el ejemplo
tenemos los siguientes componentes: planeación estratégica, gestión de cambios, CDPs, certificados de depósito a plazo, cuentas corrientes, ahorros, inversiones, tarjetas de crédito, gestión del talento humano. Bueno, nos dice que para fraude, la exposición es de 49.1495, fraude interno, que para sanciones legales es esto, etcétera, nos dice acá, ¿cierto? Para un puntaje total de 460.077. Pero a su vez, pues aquí nos dice para los riesgos que el riesgo más crítico en toda la organización es este, que es pérdida de reputación. El segundo más crítico es costos excesivos. El tercero más crítico es decisiones erróneas. 4, desventaja competitiva. Y en las columnas nos está diciendo que el proceso más crítico de todos, el proceso de mayor exposición a riesgos, es este, ahorros, que tiene 85.76 de exposición o de propensión a riesgos. El segundo es cuentas corrientes. El tercero es tarjetas de crédito. Bueno, esta es la matriz de planeación anual de la auditoría que resulta después de procesar los cuestionarios y esa es la matriz de planeación. Entonces de aquí el auditor va a seleccionar lo que va a auditar. Puede seleccionar de dos maneras: por componente o por proceso, que sería tomando como base el ranking que está en la última columna, o puede seleccionar por categoría de riesgo. En este caso voy a hacer auditoría de riesgo reputacional, y los procesos en los que el riesgo reputacional es mayor, según lo que nos muestra acá, es cuentas corrientes, ahorros y tarjetas de crédito. Entonces, para el riesgo reputacional podría hacer la revisión en esos tres procesos. Entonces tiene dos formas de planear la auditoría: por categorías de riesgo o por procesos según su exposición a riesgos. Entonces, viene otra pregunta, sondeo de opinión, ¿sí? Que es la matriz de propensión a riesgo de su empresa. Para seleccionar las auditorías realizadas en el año, ofrece las siguientes alternativas: por el puntaje de exposición a riesgo de cada componente, o sea, hacemos auditoría por componente, o por el puntaje de exposición a las categorías de riesgo, o sea, auditamos por categoría de riesgo por las dos anteriores. Les agradecemos su respuesta, por favor. Pues sí. Bueno, yo le mando el pantallazo. Bueno, un besito, hablamos de chao. Bueno, entonces nos dice, la respuesta nos dicen, el 50% lo hace por componente, el 19% por categorías de riesgo, y las dos anteriores acopian el 31%. Muy bien, de ambas maneras se puede hacer. Esa es la utilidad de la matriz de planeación de riesgos. Entonces, acuérdense que esto hay que hacerlo al menos una vez al año, dice la norma del Instituto de Auditores Internos. Hablemos un poquito de los panoramas de riesgos. Sí, entonces, con ejemplos, aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, fraude interno. El fraude interno, si yo quisiera ver cuál es la exposición a fraude interno en los diferentes procesos del modelo de operación, aquí voy a encontrar que el proceso más expuesto a fraude interno es gestión de inventarios. El segundo es gestión de producción. El tercero es compras y el cuarto, talento humano, en términos porcentuales.
Otro ejemplo nos dice la propensión a riesgos en la priorización de las categorías de riesgo en los procesos del modelo de operación. Entonces, en los procesos de modelo de operación, el riesgo más crítico es, perdón, el proceso más crítico es gestión de producción, el segundo, gestión de inventarios, el tercero, gestión del talento humano y el cuarto, gestión de proveedores. Bueno, el quinto paso de la metodología es seleccionar los componentes del universo que serán auditados en el año, según su propensión a riesgos. Entonces, esta matriz ya la he mostrado, aquí la repito, ¿sí? Porque de aquí se selecciona, ya sea por componente o por categoría de riesgo, qué es lo que se va a auditar durante el año. El paso número 6 es para cada uno de los componentes que usted seleccionó para incluir en el plan, entonces defina cuáles auditorías va a realizar durante el año. Entonces usted puede realizar varias auditorías. Por ejemplo, una primera auditoría sería auditoría de control interno. Ahí quiero hacer un comentario. La mayoría de las auditorías en este momento no hacen una evaluación de control interno. Van directamente a hacer pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas. Yo he escuchado en diferentes escenarios que pues la creencia es que hacer auditoría es hacer pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas. Se olvidan que la segunda norma de auditoría relativa a la ejecución del trabajo nos dice que el auditor debe evaluar el control interno como base para determinar la naturaleza y extensión de las pruebas de auditoría que deben efectuarse. Entonces no están auditando el control interno. Entonces eso explica en muy buena proporción lo que está pasando en nuestro medio hoy, pues a mi criterio. Todas las empresas tienen control interno. ¿Qué tan bueno es el control interno? ¿Qué dicen los auditores respecto al control interno? Bueno, pues si no lo evalúan, pues no van a decir nada. Y si no lo evalúan, no van a dar sugerencias de mejoramiento del control interno. ¿Sí? Porque sus auditorías, para que sean rápidas, pues van de una vez a pruebas de cumplimiento de la prueba sustantiva, pero no evalúan el control interno, que es la auditoría de mayor valor para cualquier organización. Entonces, una primera auditoría que se recomienda es hacer auditoría de control interno. Y luego, de acuerdo con los resultados de la evaluación de control interno, si el control interno es bueno, usted debe hacer pruebas de cumplimiento a los riesgos, ¿sí? A los riesgos en donde el control es bueno. Si el control interno no es bueno, debe hacer pruebas sustantivas, o sea, a la información para ver el impacto que tendría las debilidades de control en la seguridad de la información. O puede hacer auditorías completas, seguimiento a un informe de auditoría, por ejemplo, de control interno. Todo esto se puede, o sea, la idea es que se pueden hacer varias auditorías. Aquí estoy mostrando una alternativa diferente, planear varias auditorías para un componente durante el año. Después, para cada una de las auditorías definidas, se define objetivo, alcance, recursos requeridos para las auditorías, un objetivo general, el alcance, que son las actividades y categorías de riesgo que revisará, el personal que se asigna, la duración estimada en horas, la fecha de iniciación y fecha de finalización, y pues eso nos da los elementos para producir un gráfico de Gantt. ¿Sí? Paso número 8, se presentan alternativas para ejecutar el plan anual de auditoría y obtener los recursos requeridos. Entonces, definir trabajos a contratar con terceros o a realizar con mezcla de personal de planta y de terceros, definir otros recursos requeridos financieros y tecnológicos. Por ejemplo, hay veces nosotros nos han llegado solicitudes y necesitamos que nos presten un software para hacer tales cosas. Tienen un software que nos permita que nos lo alquilen por 3 o 4 meses para hacer una auditoría forense o para hacer una auditoría sobre X cosas, ¿cierto? Eso es importante, eso nos da la idea de que hay algunos recursos que deben planearse y debe haber un cronograma general y gráfico de barras. El paso número 9 es generar el plan anual de auditoría, todo digamos que un folleto muy bien presentado para
presentarlo a consideración y aprobación del Comité de Auditoría de la Dirección, y el último paso es presentar y sustentar el plan anual de la auditoría. Ese sería el enfoque. Aquí, en esta última lámina de la parte teórica, quisiera presentar lo que es la articulación del plan anual con el proceso de auditoría basada en riesgos. En la parte superior vemos el plan anual de auditoría basada en riesgos, donde tenemos las auditorías a realizar en el año y las categorías de riesgo críticas por componente que nos dan los panoramas de riesgos. ¿Cómo se articula eso con el proceso de auditoría basada en riesgos críticos? Entonces, el proceso de auditoría tiene una primera parte que es la planeación detallada de familiarización con el componente, por ejemplo, con el proceso, en donde se hace un memorando de planeación y se hace la actualización del archivo permanente o expediente continuo de la auditoría. Luego viene identificación y análisis de riesgos inherentes. Entonces, para las 3 categorías de riesgo críticas, para cada una de esas 3, se identifican unos eventos de riesgo inherente que sumados no deben exceder de 30, o sea, la muestra con la cual la auditoría va a realizar su auditoría basada en riesgos. Aquí vemos que esos eventos pueden estar calificados. Aquí después hay un error, el color extremo, el color rojo es el extremo, el color y el bajo sí, estos colores, excusen el error, por favor, en el lenguaje cromático. ¿Sí? Y a eso se les va a hacer auditoría, ejecuta la auditoría, que básicamente consta de evaluación de control interno, pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas. Se hacen los informes con los resultados de la auditoría. Para esos 3 componentes habrá un informe de evaluación de control interno, otro de pruebas de cumplimiento, de pruebas sustantivas, o uno solo si la auditoría se hizo completa, y habrá seguimiento a los hallazgos de la auditoría también de control interno, de pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas. Por aquí, pequeñito, está el cubo de riesgos. Simplemente lo menciono para decirles que hoy, si ustedes miran el COSO 2013, hay un cubo. Si miran DRM, hay otro cubo. Si miran COVID, también se representa en un cubo. Entonces, eso también podemos aplicarlo a la auditoría del proceso, hacer un cubo de riesgos del proceso que estamos auditando, un cubo de riesgos del auditor. La herramienta, de sondeo. Entonces, una última pregunta de sondeo, que es sobre herramientas de software especializado que utiliza su empresa para elaborar el plan anual de auditoría basada en riesgos. Entonces, son herramientas adquiridas o arrendadas en el mercado, control de riesgo, desarrollo in-house, o sea, desarrolladas a la medida, y ninguna de las anteriores. Por favor, respondan. Bueno, para el 10 de abril tenemos el siguiente webinar, que va a ser sobre fraude, el uso del software de análisis de datos para análisis y detección de fraudes. ¿Sí? Ese es el webinar programado para el 10 de abril, cordialmente invitados desde ahora. Bueno, la encuesta nos dice que el 5% utilizan adquiridas o arrendadas, el 21% desarrolladas en house, el 74% no utiliza herramientas. Conclusión que uno saca de acá es que pues, esta parte de la auditoría basada en riesgos está como incipiente, hay mucho trabajo por hacer en este campo. Incipiente. Con esto pues finalizo la presentación. Esta presentación, como les dije, se va a colocar en la página web. Aquí también encontrarán nuestros servicios profesionales de gestión de riesgos, seguridad de tecnología y diseño de controles, servicios de auditoría de sistemas y de procesos basados en red. Ahí nos dimos cuenta, pues realmente de pronto mirando el plan y programa y basándonos en las diferentes modalidades de acuerdo a la información, ¿no? Como tal. Es importante tener presente de una u otra manera pues todo el tema relacionado con auditoría. Mil gracias, buenas noches.